Bueno, muchachos y muchachas, espero que estén muy bien. Esta semana nos toca, bueno, ya después del examen, nos toca ver eh, el tema de matrices. Sin embargo, como la semana anterior tuvimos el examen y no quise eh, introducir este tema aún, vamos a compactar un poco el tema de arreglos y matrices para esta semana y también se van a distribuir los temas un poco entre el laboratorio y la tarea de esta semana. Ok, entonces, em, vamos a empezar con arreglos, colecciones lineales, y ya luego vamos a pasar a colecciones de más de una dimensión como son las matrices. Ok, entonces hasta ahora todas las variables que hemos utilizado han tenido una cosa en común. Todas pueden almacenar un solo o único valor a la vez. Esas se conocen como variables escalares y no se pueden separar del tipo de datos más pequeños. Ok, vimos que declaramos variables de tipo booleano, de tipo flotante, de tipo entero, de tipo cadena de caracteres. Pero no podemos tener dos booleanos en una sola variable, no podemos tener tres cadenas de caracteres en una sola, sin concatenar, ¿verdad? Eso sí. Entonces, todos estos valores que hemos visto hasta este punto en el curso son variables escalares. Inclusive los parámetros que reciben las funciones han sido variables escalares. No obstante, es probable que ocupemos más datos en algún momento. Por ejemplo, digamos que tenemos un programa que pide datos hasta que se le dice que se detenga. Ok, eso suena a lógica de while. Mientras que no queramos que se detenga, eh, denos un dato, denos un dato, denos un dato. Ese dato puede ser entero, flotante, lo que sea. Ok, inclusive si pedimos 1000 datos, es decir, declaramos 1000 variables en el código, 1000 líneas de código, es posible que se introduzcan 1001. Entonces declaramos ahora 1001 variables, pero ahora se introducen 1002 datos. Ok, entonces eh, hay un problema grande cuando no sabemos la cantidad de datos que van a ser insertados. Ok, porque no podemos alterar el código mientras se ejecuta. No podemos decirle, bueno, hasta el momento, no podemos decirle declare más variables para eh, nuestro código porque vamos a leer más datos. No hemos podido lograr eso. Ok, entonces aquí viene la utilidad de las colecciones lineales de datos y los arreglos unidimensionales. Básicamente son listas que contienen varios ítems de un mismo tipo de dato. Esos son conocidos también como arreglos, como vectores o listas. ¿Ok? En Python el concepto de arreglo, vector y lista está compactado en uno solo que sería la lista. ¿Ok? Pero igual técnicamente nos vamos a referir en programación orientada a objetos como arreglos o vectores, que son casi lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un arreglo o lista en este caso? Es una estructura de datos, que esta es la palabra clave, una estructura de datos que consiste de una colección de elementos ordenados. Con ordenado nos referimos a que hay una relación de orden como entre los números o entre las letras del abecedario, sino que, bueno, ascendente descendente, sino que existe un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento, un enésimo elemento, ¿ok? Los arreglos son la primera y la más simple de las estructuras de datos que veremos en este curso. No obstante, es muy básica, pero podemos resolver gran cantidad de problemas con este tipo de estructura de datos. Okay. Entonces, en Python los arreglos son una variable común y corriente. En otros lenguajes sí hay que declarar y construir, que más adelante vamos a ver ese concepto de construir un objeto. Pero aquí simplemente es una variable común y corriente. La diferencia es que esta se crea definiendo paréntesis cuadrados. ¿Ok? Por eso es que en las operaciones aritméticas o en el agrupamiento de operaciones no podemos usar los paréntesis cuadrados para definir prioridad de operaciones. Seguimos usando operadores, perdón, paréntesis redondos porque los cuadrados los utilizamos en declaración de listas. Ok, entonces vamos a declarar una lista vacía. Simplemente decimos arreglos igual a una lista. Vemos que simplemente son los paréntesis cuadrados cerrados. Vamos a imprimirlo y cuando se imprime acá, y vamos a correr esto otra vez, cuando se imprime acá simplemente se imprimen los paréntesis vacíos y si imprimimos el tipo de dato acá, vimos que los tipos eran cadena de caracteres, booleano, entero, flotante.
aquí estamos viendo un tipo diferente, un tipo complejo, que es la clase lista. ¿Ok? Entonces cuando imprimimos su tipo, vemos que es de tipo lista. ¿Ok? Ahora ya que existe, ya que lo declaramos, vamos a empezar a usarlo. Podemos decir que arreglo se va a definir ahora con elementos adentro. En este caso tenemos arreglo. Ahora los paréntesis ya no están vacíos, tienen elementos. En este caso son números del 1, 2, 3, 4, 5 separados por coma. Y cuando lo mostramos, vemos que están los elementos. Si yo aquí agrego el 6, el 7, vamos a poner acá 6, 7. Cuando lo imprimo se muestran los elementos del arreglo. Ok. Importantísimo a la hora de trabajar con estructuras de datos, especialmente listas y vectores o arreglos. El acceso a las celdas. A las celdas son los elementos, que es lo que vamos a ver a continuación. Muchas veces no nos interesa procesar todos los componentes del arreglo a la vez, sino cada uno individualmente. Para esto utilizamos el operador paréntesis. Ok, aquí entra en juego un nuevo operador que es exclusivo para bueno, también hay para otros tipos de datos como la cadena de caracteres, pero es exclusivo para estructuras de datos, en este caso para la lista y también para el diccionario, que también lo podemos ver más adelante, junto con el nombre del arreglo. Es decir, cuando hacemos arreglo paréntesis y en este caso una i, nos permite accesar al iésimo elemento de un arreglo. Normalmente i igual a 1 pensaríamos que es el primer elemento, como cuando hacemos una sumatoria, pero sería el segundo elemento y así. Esta i, ¿verdad?, que estamos usando se conoce como el índice por el cual se va a iterar o se va a pedir información en el arreglo. No obstante, en computación tenemos la costumbre, por un trasfondo que hay de las posiciones en memoria de estos tipos de datos, de contar desde cero. Es decir, que i igual a 0 es el primer elemento, i igual a 1 es el segundo elemento y así sucesivamente. Okay, veamos un ejemplo muy práctico. Imaginémonos un autobús, ¿verdad? El bus va hacia la izquierda. Vemos que el chofer está, bueno, el conductor está de primero en el primer asiento que tiene el bus, y luego siguen estos pasajeros, pasajero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo podemos representar un arreglo de esta manera y comprender cómo funciona el acceso a las celdas? Tenemos este arreglo que en la primera posición está el conductor, que es lo que vemos acá. En la segunda el pasajero 1, el pasajero 2, el pasajero 3. Es decir, el segundo elemento es el pasajero 1, el tercer elemento es el pasajero 2, así sucesivamente. ¿Ok? Entonces podemos imaginarnos que siempre en nuestros arreglos vamos a tener un conductor. Que si pedimos el 1, pedimos el elemento índice igual 1, vamos a obtener el pasajero 1 y vamos a estar olvidando el conductor. Por eso siempre empezamos en 0 para no excluir este elemento importante también del arreglo. Okay, vamos a ver aquí unos ejemplos. Vamos a pedir el elemento 0, que va a ser la primera persona, y lo vamos a acceder con arreglo, operador paréntesis cuadrados y el índice, en este caso el 0, que va a ser la primera persona, luego la segunda persona en el índice 1, la tercera en el índice 2 y la cuarta en el índice 3. Cuando corro esto, vemos que la primera persona en el índice 0 es el conductor, la segunda persona en el índice 1 es el pasajero 1 y así sucesivamente. Okay. Hay que tener cuidado al procesar estos arreglos porque no hay validaciones internas en cuanto a los índices. Es decir, los índices van a empezar en 0 y siempre van a terminar en n-1 cuando, siendo n en este caso la cantidad de elementos. Es decir, de 0 a n-1 hay n elementos. Usualmente cuando no contamos el 0, para arreglos sí lo vamos a hacer. Usar un índice mayor a n-1 es un elemento que no está en el arreglo. Es decir, si tengo 5 elementos y pido el elemento 5, no existe. El último elemento es el n-1, el 4. Entonces vamos a obtener una excepción. Por ejemplo, en este arreglo, si yo pido del 8, cuando el último es el 7, pasajero 7, cuando la persona 0 del bus es el conductor, vamos a obtener esta
esta excepción que dice que el índice de la lista está fuera del rango, es decir, estamos pidiendo un elemento que no está posicionado, que no tiene una posición, no tiene un orden en nuestro arreglo, es decir, que no existe. Ok, otra cosa importante es que el índice tiene que ser entero. Si pedimos el índice 1.1, estaremos pidiendo, no sé, la cabeza del pasajero 1. No podemos pedir índices flotantes. También vamos a obtener una excepción. Si la corremos acá, dice que los índices tienen que ser enteros o tajadas, por decirlo de una manera, no flotantes, que eso es una cosa que ahorita no voy a profundizar. Ok, una particularidad de Python con esto de los índices que no podemos usar en otros lenguajes a menos que lo desarrollemos, usemos librerías que lo permiten, es que tenemos índices negativos. Ok, cuando ponemos bueno, usamos índices negativos en este caso para acceder a elementos de manera inversa. Por ejemplo, si yo accedo al al índice -1, voy a acceder al último elemento, al pasajero 7. Si accedo al índice, al arreglo índice -2, al pasajero 6, -3, al 5, al -4, al 4. Ok. Entonces puedo hacer el recorrido al revés simplemente diciéndole valor negativo, ahora empiece desde el final, más bien, contando. Es útil para resolver problemas, como vamos a ver más adelante. Igual aquí también nos podemos salir del límite. Si quitamos 9 nos vamos a ir al elemento -1, que no existe, siendo el primer elemento el 0. Y también vamos a obtener el mismo error de índice fuera de rango. Por último, podemos utilizar acceso a celdas avanzando para obtener subarreglos del original. Okay, que eso funciona con el operador dos puntos. Okay. Si ponemos un número entero, dos puntos, esto nos va a devolver un arreglo, es decir, va a crear una copia del arreglo, esa es la palabra correcta, del elemento en la posición del segundo elemento, perdón, en adelante. Es decir, el segundo elemento es el índice 1. Si lo vemos acá, a partir del pasajero 1, obtenemos un arreglo. Acá devuelve todos los elementos desde el primer elemento, que es el 0, el conductor, hasta el cuarto sin incluirlo. Okay, por eso llega hasta el pasajero 2. Tenemos 3 elementos. Podemos también limitar inicio y fin para obtener un subarreglo, que devuelve los elementos desde el segundo hasta el cuarto sin incluirlo, que es pasajero 1 y 2. Y por último, dos puntos vacío, que devuelve una copia exacta del arreglo. Okay. Simplemente le estamos diciendo, bueno, si notaron el patrón, es inicio, fin no inclusivo, inicio, fin no inclusivo. Si no ponemos inicio o fin no inclusivo, él va a asumir el inicio y el final. Okay. Entonces, por eso el operador dos puntos vacío nos va a devolver todo el arreglo. Okay, aquí tenemos otro ejemplo. Declaramos un arreglo llamado A, una lista llamado A, una variable A. Definimos X como la copia de A. A A le agregamos un 4 y a X le agregamos un 5. Vamos a imprimir A y X. Ya vamos a ver cómo funciona el operador append. Ya casi llegamos a eso y vemos que efectivamente se copiaron los valores anteriores de 1, 2, 3 y funcionaron de manera correcta. Ok, entonces el recorrido en el array, que es una de las cosas que más vamos a usar en el curso, funciona de esta manera. Como podrán haber notado, los arreglos pueden ser recorridos mediante ciclos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un índice que nos dice que empieza en 0 y tenemos un fin que nos dice que es el último arreglo. Entonces, si variamos un índice con un ciclo, podemos ir pidiendo celdas. Ok, que esa es la idea. Y aquí les soplé un poco. La forma más simple es mediante el for, que es la estructura que más vamos a ver en los ejemplos del curso para recorrer arreglos. Recordemos que for y la estructura while permiten producir el mismo resultado, es decir, que podríamos hacerlo con un while.
Sabemos que debemos empezar en el cero, pero ¿dónde terminamos? Que este es el gran detalle. Porque sabemos que la principal característica de los arreglos unidimensionales es que permiten ingresar una cantidad de elementos indefinida que no conocemos, que no vamos a conocer de antemano, por eso lo hacemos así. Por eso no definimos 1000 variables, sino que definimos un arreglo para guardar 1000 variables o más, volviendo al ejemplo de la introducción. Para esto usamos la función len, que la vamos a ver un poquito con más detalle al final, que nos devuelve el tamaño del arreglo. Es decir, si vemos este arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, vamos a agregar uno más para actualizar la corrida. Cuando yo lo corro, me va a decir que hay 7 elementos, len de array. Ya con eso podemos iterar. ¿Por qué? Veamos este ejemplo. Tenemos un arreglo que, vamos a poner aquí, menos 1, que tiene esos elementos. Ok, yo necesito moverme por el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, porque son 7 elementos. ¿Cómo hago eso? Yo sé que si empiezo en 0 y conozco el fin, puedo cambiar un índice. Este índice en este caso está en la variable i. Al declararlo de esta forma, con la variable i, como la variable iteración que va a variar desde 0 hasta el tamaño del arreglo, puedo imprimir accediendo a la celda con el operador paréntesis cuadrado. De esta manera, si lo corremos otra vez, vemos que me imprime el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, 5 y 6, como esperábamos hacerlo. Y esto gracias a que conocemos el tamaño del arreglo con el operador len, que viene de la palabra length en inglés, de extensión, de largo. Obviamente, como estamos haciendo, lo va a imprimir en orden. Pero también podemos jugar un poco con los índices. Ya vimos que podemos recorrerlo al revés. Entonces, ¿por qué no hacer un for inverso? Simplemente debemos empezar desde n-1 y terminar en 0. Por la forma en que se realiza el for, debe hacerse hasta -1, porque es ahí donde nos detenemos. Recordemos que en el fin que decimos que termine, es donde es la última iteración, donde no queremos que nuestro índice, nuestra variable de iteración alcance el valor. Bueno, al menos alcance el valor para ser utilizado en el bloque del ciclo. Como vemos acá, el inicio va a ser el len -1, es decir, n-1. Va a disminuir, bueno, el fin va a ser -1 y va a disminuir de -1 en -1. Si lo vemos acá y lo vamos a correr, tenemos -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El arreglo inverso. Ok, entonces hasta este punto ya hemos visto cómo se declaran los arreglos, cómo se recorren, cómo se acceden a las celdas, cómo accedemos al tamaño del arreglo, que puede contener elementos de un mismo tipo, y que podemos agregar elementos. Muy vagamente lo vimos al principio, pero ahora vamos a ver las operaciones básicas de este tipo de estructura de datos. Ok. Claramente, una vez que agregamos datos, quisiéramos quitar algunos, quisiéramos agregar más, quisiéramos modificar alguno, porque esa es la idea de utilizarlo para resolver problemas. Pero ¿cómo hacemos esto? Para esto se definen las siguientes operaciones básicas. La primera, que se llama append, que se accede arreglo.append, paréntesis, el elemento que vamos a agregar, que más adelante vamos a ver la nomenclatura del punto, ya que esto es un objeto, y permite agregar un elemento al final de la lista, al final del arreglo. Por ejemplo, vamos a agregar aquí el 6 y el 7. Tenemos un arreglo que va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 elementos. Vamos en la línea 2 a llamar la función append con el 8. Vamos a hacer arreglo.append 8 y lo vamos a mostrar otra vez. Entonces vemos que al principio estaba en 7, que fue lo que declaramos en línea 1. En línea 2 agregamos un elemento al final y al imprimirlo ya está el elemento 8. El extend, que es una operación muy práctica, lo que permite es combinar dos arreglos, poniendo el arreglo A y B, el arreglo 1, el arreglo 2, y devuelve esta combinación en el primer arreglo, en el arreglo 1 o en el arreglo A. Si lo vemos acá, tenemos el arreglo 1, 3 y 5, luego el arreglo B, que es 2, 4, 6, y al hacer el arreglo A.extend,
el arreglo B, que de hecho es necesario pasarlo con paréntesis cuadrados, porque estamos diciéndole todos los elementos que estén en este array, o sea, en esta lista, se van a agregar a el arreglo A. En este caso es otro array, no importa, Python lo interpreta bien. Cuando vemos esto, se agregó este elemento con 2, 4 y 6, que es un subarreglo, de hecho, de este. Si lo vemos acá, de hecho, mejor, creo que por el momento, hasta no ver matrices, dejémoslo así. Si lo vemos así, vemos que está 1, 3, 5, 2 y 4, como queríamos. ¿Cuál es la otra forma de hacer esto? Podríamos hacerlo con append, pero tendríamos que iterar sobre el arreglo 2 para agregar elementos al arreglo 1, o iterar sobre el arreglo B para agregar elementos en el arreglo A. Extend viene a simplificar un poco eso. El insert, que es una operación bastante práctica, me permite insertar un elemento en un índice específico. Eso es que en el índice I insérteme el elemento X en el arreglo A. Se invoca con arreglo.insert, o en este caso nombre de la variable que tiene el arreglo.insert. Vemos de nuevo el ejemplo, el arreglo 1, 2, 3, 4, 5. Le decimos que en la posición 1 inserte un 2, que ese es el segundo elemento, índice 1, y cuando lo imprimimos está acá. Podemos decirle que lo inserte en la posición 0 y él va a hacer un desplazamiento. El 1, el 0 se va a convertir en 1, el 1 se va a convertir en 2 y así sucesivamente, en cuanto a las posiciones. Voy a dejar esto acá con 1 para que quede ahí. El remove lo que permite, como dice el verbo, remover un elemento en un índice específico. Entonces si tenemos el arreglo 1, 2 y 3 y removemos el elemento en el índice 2, claramente se va a ir el número 2. Cuando lo corremos, se va. Igual aquí están todas las validaciones de las celdas. Si pedimos un elemento que no está en un índice que no está dentro del rango de elementos del arreglo de la lista, del vector, en el que son lo mismo, en este caso, también vemos la excepción. Entonces tenemos que tener cuidado con no. Vamos a ver. Este no funciona así. El que vamos a ver más adelante sí, que es el que sigue. El remove lo que hace es eliminar la primera instancia del elemento que yo estoy buscando en el arreglo. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2 y 3. Yo estoy diciendo, quita el elemento 2. Literalmente, busque en el array, en los elementos del array, y el primer 2 que se encuentre, quítelo, remuévalo. Eso lo estamos diciendo acá. Por eso a la hora de imprimir tenemos 1, 3. Si ponemos, quita el 3, vemos que quita el último elemento. Igual acá, como le puse, quita el menos 1, dice que el elemento no está en la lista, por eso lanza una excepción. Dejémoslo con el 2, que era como estaba. Y en este que ya me adelanté, que es el pop, me permite remover un elemento en una posición indicada y retorna ese elemento. Es literalmente como la acción de pop, no sé si han visto en navegadores como Chrome, como Firefox, que salen pop-ups, que son ventanitas que tiran un mensaje de error, que lanzan un resultado. Entonces básicamente es tome un valor del arreglo en una posición, quítelo y devuélvame, lo hace un pop de ese valor. Si lo vemos acá, quiero obtener el primer elemento, entonces cuando lo imprimo acá, ya cuando era 1, 2 y 3, quedó el arreglo en 1, 2 y el elemento que me volvió fue el 1, que estaba en la posición 0, o sea en la primera posición del arreglo. También al omitir el índice, es decir, es un parámetro por defecto de la función pop, sino asume el último, es decir, asume el n-1,
Y lo que va a hacerle pop al elemento que se le hace pop es al último, que es al 3, y igual lo devuelve. Okay, entonces se puede omitir, es un parámetro por defecto. Después el clear, que es una de las operaciones que tal vez usemos si queremos reutilizar un arreglo, simplemente limpia el arreglo y elimina todos los elementos. Es como llamar n veces a pop, desde 0 hasta n-1. Okay. Hace lo mismo por debajo. Y devuelve un arreglo vacío. El arreglo vacío por definición, como vimos, es paréntesis vacíos, sin elementos. Paréntesis cuadrados vacíos. Luego el index, que es muy parecido al remove, pero lo que me devuelve es, hace la búsqueda del elemento, pero esta vez no lo va a eliminar, sino me devuelve en qué posición está, en la posición 0, 1, 2, 3, n-1. Ok, entonces le pedimos en qué posición está el valor 1. Entonces nos va a decir que está en la posición 0, 1, 2. Exacto. Si le pido uno que no existe, también me va a volver value error, que no está ese elemento en el arreglo y por eso no puedo volver su índice. Ok. Y este es bastante útil para no hacerlo manualmente. Podríamos implementarlo manualmente. Lo que hace es que cuenta la cantidad de veces, de recurrencias que aparece un valor en el arreglo, si es que aparece o no. Entonces, ¿cuántas veces aparece el 1 en ese arreglo? Si vemos, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces. Si le pido por un valor que no está, él igual va a buscar, va a contar y va a devolver 0. En este caso no va a fallar, ¿ok? Porque básicamente si queremos que me devuelva 0 si no está el elemento. Ok. Tal vez no recuerden mucho cuando vimos en materia de funciones el paso de valores por referencia o por valor, por copia o por referencia o por valor, que es lo mismo. Pero ya aquí es importante. ¿Por qué? Las listas es el primer objeto que vamos a utilizar en Python. Entonces, al ser un objeto, existe en memoria dinámica, tiene una referencia, que de hecho es la referencia a dónde empieza el primer elemento, que es lo que no quise profundizar mucho porque no nos interesa demasiado para los problemas que estamos resolviendo. Por debajo es importante saberlo, pero no nos va a afectar, al menos usando Python. Pero los arreglos, en resumen, van a estar almacenados en memoria dinámica, son objetos, como vimos en la clase anterior. Sin embargo, lo que se almacena es la posición 0, es decir, el elemento 0 del arreglo. Y lo que sabemos es cuántos elementos hay en ese arreglo, y en memoria vamos a hacer una especie de desplazamiento a donde estén almacenados esos valores. Ok. Aquí entra en juego cuánto mide cada tipo de datos, cuánto espacio hay almacenado en memoria, pero básicamente lo que nos interesa saber a este punto es: el arreglo es un objeto, la lista en Python es un objeto, está en memoria dinámica, tiene una referencia, lo que quiere decir que cuando se mande por parámetro en una función va a pasar por referencia. Veamos estos ejemplos. Tenemos una función que se llama duplicar elemento de una lista de enteros, que va a recibir una lista parámetro. Y lo que va a hacer es, por un índice en el rango de 0 al len de la lista, es decir, por todos los elementos de la lista, vamos a hacer la lista parámetro en esta posición igual a la lista parámetro por 2. Es decir, vamos a duplicar el valor y asignarlo nuevamente a esa posición del índice del arreglo. Okay. Luego vamos a imprimir un letrero que dice por referencia y vamos a tomar una lista que va a estar 1, 2, 3, 4, 5. Luego la vamos a imprimir antes de invocar la función. Luego la vamos a imprimir luego de invocar la función. Invocamos a la función duplicar elementos lista enteros con la lista y luego la vamos a imprimir. Ok. Entonces, si lo corro aquí otra vez, ahorita vamos a verlo por copia. Vemos que la lista antes de invocar era 1, 2, 3, 4, 5. Luego invoqué a la función duplicar elementos en la lista y pasé la lista como argumento para la invocación de la función.
Luego volví a imprimir la lista y los valores se cambiaron, es decir, se afectó al elemento original, no fue copia, ¿ok? Esa es la particularidad de los objetos que viven en memoria dinámica como las listas en Python. ¿Cómo podemos hacer esto? Ustedes dicen, tal vez yo quiero, no sé, encontrar el máximo, el mínimo, o ver si se repite algún valor en una lista, o dividir todos los elementos de la lista para hacer una serie de Taylor, tal vez, o cosas así. Pero no quiero modificar la lista original. ¿Cómo puedo hacer esto? En este caso, manualmente debería ser una copia de la lista. De hecho, yo aquí hice una copia. Podría haber usado el operador punto, pero esa es una forma manual de hacer la copia. Si vemos acá, tenemos otra función que se llama duplicar elementos lista entero por copia, que recibe una lista parámetro, define una copia y lo que va a hacer es que a la copia le va a agregar el elemento, vamos a acceder al elemento en la posición del índice y multiplicado por 2. El resultado va a ser agregado a la lista copia y al final retornamos la lista copia. Vemos que acá tenemos una lista 2 que tiene 3, 5, 7, 9, 11. La imprimimos antes de invocar a la función, luego la imprimimos luego de invocar la función, obtenemos la lista duplicada, imprimimos la lista 2 y en la lista duplicada. Como vemos acá, cuando lo corremos, la lista original 3, 5, 9, 3, 5, 7, 9, 11, luego de invocar no cambió y cuando imprimimos el resultado del llamado a la función, de la invocación a la función, tenemos la copia duplicada, que era lo que queríamos. Acá bien podríamos haber usado el operador dos puntos, pero hubiéramos tenido que usar otras operaciones lambda para obtener el duplicado de una vez. Entonces creo que la forma correcta hasta este punto del curso sería haberlo hecho así, de esta manera. Ok, ahora sí, ya que hemos visto todo esto y hemos visto ejemplos muy enfocados a ver funcionalidad, ¿cómo podemos aplicarlo en resolver problemas en el curso? Ok, entonces vamos al primer desafío que vimos al principio. Cómo leer una cantidad variable de valores sin tener que definir n variables para cada valor con el arreglo. Vamos a rellenar un input, un arreglo a partir de la lectura de la entrada estándar, de la entrada de datos. Ok, tenemos una función que se llama pedir arreglo, que recibe cuántos elementos vamos a pedir. Definimos un arreglo vacío. Luego definimos un for que tiene una variable de iteración int en el rango de 0 a n, es decir, vamos a pedir n elementos. Y vamos a intentar acá. Vamos a hacer un try catch. Un try except, perdón. Vamos a leer un número flotante. De hecho, el número iésimo, que se va a mostrar aquí el índice. Y vamos a agregarlo. En caso de que yo ponga hola o ponga mi nombre, va a tirar una excepción y vamos a retornar un arreglo vacío, es decir, no se pudo pedir el arreglo. Podríamos mejorar el mensaje de error, pero esta función cumple con lo suyo. Entonces si lo pongo acá, la defino, luego la pruebo en la siguiente celda. Entonces quiero tres elementos, es decir, el 0, el 1, el 2. Vamos a ver, no, aquí estoy pidiendo 4, el 0, 1, 2 y 3. Entonces quiero el 3, el 7, el 9 y el 0. Ok, entonces al final me imprime cuántos elementos ingresé. Ven que en algún momento si yo pongo 7, 9, hola, va a fallar y me retorna el arreglo vacío porque la función maneja esta excepción. Ok, aquí el tamaño está fijo, ¿verdad? Yo puse 4, aquí puedo haber puesto 5, 18, 1001, 1002, los que quiera. ¿Cómo hacerlo de tamaño variable cuando no sé cuántos elementos va a pedir el usuario en tiempo de ejecución? Aquí hay otra versión de la función pedir arreglo, define un arreglo vacío. Primero pedimos la cantidad de elementos en el arreglo que queremos, claramente va a ser entera, no podemos tener 1.5 elementos, no, como vimos no podemos tener solo la cabeza de un pasajero, como vimos en el ejemplo del bus. Y en caso de que haya un error, es decir, que pida... bueno, si hay un error y pongo hola, me va a retornar un arreglo vacío. Si pongo necesito menos un elemento, es decir, nada o 0 elementos, me va a retornar una excepción que también me va a retornar un arreglo vacío. Eso es una forma un poco brusca de provocar una excepción para no duplicar una línea de código, que realmente la forma más clara de haberlo hecho es también que retorne paréntesis vacíos, que es un arreglo vacío. Luego
Con este valor de n vamos a pedir los valores del arreglo y vamos a este, introducir cada valor por la cantidad de elementos que se pidieron anteriormente. Si yo llego acá, bueno, aquí con menos 5 claramente me vuelve un arreglo vacío porque no puedo introducir menos 5 elementos. Pero yo quiero 3 elementos. Entonces el 1 va a ser el 9, el 2 va a ser el 7 y el 3 va a ser el 5. Ok, entonces en tiempo de ejecución, perdón, yo puedo definir cuántos elementos voy a necesitar. Aquí podría poner 1000, que no lo voy a poner porque tendría que insertar 1000 o provocar una excepción. Bueno, lo puedo poner y puedo insertar los 1000 elementos sin necesidad de tener las 1000 variables para todos estos elementos. Y aquí voy a provocar la excepción para que me devuelva el arreglo vacío. Ok, entonces esta es la grandísima utilidad que podemos aprovechar con estructuras de datos, en especial con la lista, con el arreglo unidimensional. Ok, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de problemas que vamos a tener que resolver para problemas más complejos, que esa es la idea. Porque en este primer ejemplo, ¿de qué me sirve obtener el máximo en un arreglo? Así, nada más de números, si no lo voy a utilizar para algo. Entonces vamos a ver primero cómo se resuelven estas pequeñas funcionalidades con los arreglos y ya más adelante van a ver que van a ser de utilidad para los problemas que tienen que resolver en el curso. Igual diseño, implementación y pruebas. Entonces el análisis es muy simple. Vamos a escribir una función en Python llamada máximo que tome como parámetro un arreglo de números, ok, que va a entrar por referencia, recordemos, y que retorne el elemento mayor de este, es decir, el máximo elemento. Ok, entonces, ¿cómo es el diseño? Sea un arreglo A de elementos, en este caso entero o flotante, o cadena de caracteres, también podemos ordenar de elementos que tengan una relación de orden, ok, para cada elemento de A, de 1 en n, es decir, del elemento 1 al elemento enésimo. Si el elemento es mayor que el elemento, bueno, primero se me fue acá. Vamos a asumir que hay un mayor. No sé si recuerdan el mínimo. El mínimo cuando lo usamos para obtener la nota mínima en el problema de los promedios. Que creo que ese fue para el tema de ciclos de estructuras de control 2, la semana 2 de estructuras de control. Casi que lo mismo, pero con el máximo. En este caso vamos a asumir que el máximo es el primer elemento. Tomamos un elemento aleatorio para definir el máximo. Y lo vamos a llamar el máximo candidato o el candidato actual para hacer el máximo. Luego, para todos los elementos del arreglo A de 1 hasta n, vamos a preguntar si ese elemento actual que estamos recorriendo es mayor que el mayor candidato. Es decir, con el que empezamos diciendo que es nuestro máximo. Si esto pasa, entonces el nuevo candidato va a ser este elemento que encontramos. Y así sucesivamente, para cuando termine el ciclo vamos a encontrar el máximo y lo vamos a retornar, el número mayor. ¿Okay? ¿Cómo se ve esta función? Entonces, bueno, primero, para encontrar el máximo de un arreglo de elementos necesitamos que el array tenga elementos, que la lista tenga elementos. Entonces, si no tiene elementos, no tiene sentido encontrar su máximo. Entonces preguntamos que el len de A sea mayor que 0. Definimos nuestro candidato a ser el mayor como el primer elemento, el que está en la posición 0. Entonces, para i, en el rango de 0 al tamaño de elementos que hay en el arreglo A, vamos a preguntar si este candidato es menor que el elemento actual en el arreglo, es decir, el elemento A sub i, utilizando el operador paréntesis cuadrado. Si esto es cierto, entonces el nuevo candidato, el nuevo máximo va a ser A sub i. Y esto se va a repetir hasta recorrer todos los elementos del arreglo A. Finalmente retornamos el candidato. Si ningún elemento fue mayor que el candidato inicial, que el primer elemento, nuestro número mayor máximo siempre fue el candidato, el primer elemento. Y hicimos el recorrido en vano, es decir, iteramos y nunca no sirvió de nada, nunca cambiamos el candidato. Pero cuando no fue útil, porque iteramos y buscamos todos los mayores que podrían encontrarse y al final encontramos el máximo
para, el arreglo. Ok, vamos a hacer algunas pruebas, en este caso no manuales, pero con código. El total de pruebas, vamos a decir que son ceros y el total de pruebas pasadas va a ser cero. Aquí vamos a simular algo que en ingeniería de software se llama pruebas de unidad, que tranquilos, que no es necesario que pasen el curso, lo vamos a hacer en el curso, pero nos va a dar un panorama más claro de que nuestra función, valga la redundancia, funcione, cumpla con lo que está definido que tiene que hacer. Ok, entonces, las pruebas de unidad se manejan con un resultado esperado y un resultado real. Y se dice que la prueba fue exitosa cuando el resultado esperado es igual al resultado real. Y si no, no es exitosa, fue errónea. Tiene sentido, de hecho. Eh, ¿Cómo probar? O sea, ¿salió bien porque yo esperaba este valor o salió mal porque no? Ok, entonces, en la primera prueba dice que el resultado de máximo va a ser, vamos a almacenar el resultado de llamar a la función máximo con un arreglo vacío. Es decir que nunca vamos a llegar al return del if dentro del bloque del if. ¿Qué va a retornar esta función? Nada, va a retornar none. Entonces esperaríamos que el máximo esperado en este caso sea none. Entonces, si esto es none, o sea, si el resultado es igual al esperado, vamos a pasar una prueba. Si no, vamos a decir que tenemos un error en la prueba D, que en este caso es el total de pruebas actual. Y que en este caso sería la prueba 0, prueba 1. Vamos a nombrar las pruebas también 0, 1, 2. Y aumentamos el número de pruebas. Vamos con la siguiente prueba y vamos a probar la función máxima, pero con un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5. El máximo en este caso debería ser 5. Si el resultado es igual al esperado, la prueba pasó y aumentamos las pruebas pasadas en 1, si no decimos cuál falló y con el número de prueba. Aumentamos el total de pruebas, luego vemos otra acá, nuestro máximo es 5, nada más está invertido. De hecho, este es un buen ejemplo de que el máximo siempre estuvo acá, siempre fue el primer candidato que tomamos y revisamos todos los elementos en vano. Pasa mucho en computación, sí, de hecho hay un área que se enfoca en estructuras de datos y en análisis de algoritmos que permite diseñar estructuras de datos eficientes y algoritmos eficientes para enfrentar problemas así. ¿Por qué? Porque cuando no sé, este es un caso donde el máximo está en la primera posición, entonces vamos a iterar, vamos a hacer un for en vano. El otro caso, que también es el peor de los casos, es que la lista tenga elementos ordenados, es decir, que el máximo va a ser el último elemento. Si yo tengo 5 elementos, itero 5 veces hasta que encuentre el elemento mayor que está al final. Pero si yo tuviera 1 millón, 2 millones, 3 millones de elementos, tendría que iterar 3 millones menos 1 veces hasta llegar al máximo. O sea, es horrible la cantidad de tiempo que tengo que esperar para que esto pase. Entonces, hay formas de tratar este problema de la búsqueda. Es un problema clásico en computación, pero no nos vamos a enfocar en eso en este momento, sino que vamos a ver que si funciona bien, va a iterar innecesariamente, pero va a encontrar el mayor, que va a ser el 5, y va a pasar esta prueba. Por último, en este caso, el mayor debería ser el que está más cercano a 0, porque cuando son números negativos el menos 2. Si es igual, o sea, si esto pasa, una prueba más pasada, y si no, mostramos el error. Y por último, mostramos un pequeño resumen de pruebas. Cuando lo corremos acá, vamos a ver, tengo que definir la función máximo, que se me fue. La corro, la defino, luego la corro acá. Y dice que 4 pruebas pasadas. Si yo altero aquí y digo que el mínimo va a ser menos 4, claramente me va a decir que error en prueba 3, pasadas 3 de 4 pruebas. Ok, es una forma, bueno, aquí es manual, de hecho este proceso se automatiza en computación, pero así son las pruebas de unidad, valor esperado versus valor real. Ok, ese es un pequeño ejemplo con una función llamada máximo, que es un problema clásico. Otro más complejo, que es ya más relacionado a problemas tipo los que vemos en el curso, es este del estadístico. ¿Okay? Un estadístico es una medida que
permite caracterizar una muestra, una población. Em, ok, no recuerdo muy bien si están las mismas unidades de medida que la muestra, como la... Bueno, depende del estadístico, que en este caso tenemos la media geométrica, armónica y aritmética, que sí están en las mismas unidades de la muestra. Es decir, si tenemos notas, la media aritmética va a ser un número real posiblemente que representa una nota. Es decir, que están unidades de notas también, de puntos de notas. Ok, entonces tenemos tres fórmulas. La primera, la media aritmética, que es la que conocemos como promedio también, que es la suma de los elementos, de una colección de elementos, y se divide entre la cardinalidad del conjunto de elementos, o sea, la cantidad de elementos. La segunda es la media geométrica, que lo que hace es eh, hace el producto de los elementos y saca raíz enésima, es decir, elevar a 1 entre n. Esa es la media geométrica. Y luego la media armónica, en este caso, lo que hace es dividir la cantidad de elementos entre la sumatoria de 1 entre, sí es un poco extraño, de 1 entre el elemento 1 más 1 entre el elemento 2 hasta 1 entre el elemento enésimo, que también me permite dar una medida de cómo se comporta la muestra, cuál es el valor esperado. De hecho, esa es la palabra correcta. Ok, entonces ocupamos doctorar las tres medidas para dado un arreglo de elementos flotantes numéricos enteros en este mismo orden: media aritmética, media geométrica, media armónica. Ok, entonces nuestro diseño va a ser el siguiente. Dice que sea un arreglo A cualquiera para nuestra función, y vamos a crear un arreglo de resultado, que es donde vamos a eh, utilizar una copia. Vamos a ver más adelante, creo que sí. Bueno, una copia, tanto así no. Ya vamos a ver para qué ocupamos nuestro arreglo de resultado. Ya vamos a ver el diseño. Entonces, si este arreglo no está vacío, porque no vamos a iterar en vano si no hay elementos. Ok, entonces, si está vacío, simplemente retornamos el resultado que ya era un arreglo vacío. Si no, entonces vamos a definir la cantidad de elementos que hay en A. Luego vamos a crear un total de elementos en A, que vamos a inicializar en 0, asumiendo que no hay elementos. Claramente no se va a indefinir si dividimos entre n, porque si es vacío no lo vamos a procesar. Ok, ya ahí está la validación. Entonces, para cada uno de los elementos de elemento B, en este caso lo estamos nombrando como un elemento posicional en A, vamos a hacer la sumatoria de ese elemento, es decir, vamos a ir acumulando, como hemos visto, como calculamos el promedio. El total va a ser igual al total de A más E. Luego, cuando lo sumamos todos, vamos a calcular la media como el total entre n, y luego vamos a agregar el resultado de la media. Ok. Ya recuerdo para qué ocupamos este resultado. Literalmente vamos a hacer el resultado de un arreglo. La primera posición de este arreglo va a ser la media aritmética, la segunda posición de este arreglo va a ser la media geométrica, y por último la tercera posición va a ser la media armónica. Ok. Luego vamos a crear un total para la geométrica que va a empezar en 1. Ok. ¿Por qué va a empezar en 1? No sé si recuerdan, hace bastante cuando vimos los neutros para sumas y los neutros para sumatorias, perdón, y para productorias. La productoria tiene el neutro en 1, y como vemos acá, la media geométrica es una productoria. Entonces empezamos en 1, y la media aritmética es una sumatoria, tiene su neutro en el 0. ¿Okay? Claramente, si definimos esto, el total de la geométrica en 0, vamos a hacer 0 por cualquier cosa, vamos a tener solo 0, y 0 elevado a la 1 entre n, que nos va a dar 0. ¿Okay? Por eso definimos este neutro. Luego, por cada uno de los elementos E en A, vamos a hacer que el total va a ser a total anterior, o sea, el total que empieza en 1 por el elemento, es decir, vamos acumulando la productoria, y luego vamos a elevar a la 1 entre n, que es como sacar raíz enésima del el resultado de la productoria, y vamos a agregar este resultado, que ya tendríamos el segundo resultado de la media geométrica en el arreglo de resultados.
Por último, con la medida armónica es una sumatoria de fracciones, pero no hay ningún problema. Entonces empieza en cero y hacemos lo mismo. Vamos a hacer que el total va a ser igual a 1 entre el elemento. Vamos a final dividir n entre el total de la media armónica. Y por último, agregamos este resultado y retornamos el resultado. Okay, entonces el estadístico va a ser así, ya en su implementación. Como vemos acá, ¿por qué definimos n como el length de A en vez de pedirlo cada vez que lo ocupamos? Ok, esta es una operación un poco cara. Bueno, no, en este caso no. Pero sí repetitiva. Sabemos que podemos definir una variable arriba que vamos a utilizar en los tres procesos. Por eso lo definimos como n acá y lo utilizamos en los tres. Vemos que A nunca va a cambiar, el resultado va a quedar en resultado. Y solo lo pedimos una vez. De hecho, eso es una función muy particular que no hemos usado en el curso. Antes, cuando usábamos el return, retornábamos un valor, retornábamos una superficie, retornábamos una cantidad de horas con un formato, retornábamos un menú, pero aquí podemos retornar tres elementos. Estamos retornando un arreglo que tiene tres elementos. Entonces, ya aquí tenemos el poder de retornar tres elementos distintos en el en una función que no lo hemos podido hacer. ¿Okay? Entonces, si lo corremos acá, bueno, vamos a definirlo primero, vamos a correrlo. Y la media, que es el elemento que está en el centro de este arreglo, es el 2. La media geométrica va a ser 0. ¿Por qué? Porque tenemos un 0 y eso va a ser 0 por 1, por 2, por 3, por 4. Y va a ser 0. Y vamos a ver por qué la media armónica nos da... Ok. Ah, ok, sí. Claramente tenemos un elemento que es 0 en esta función. En este arreglo, perdón. Si vemos la definición de la media armónica, es 1 entre x1 más 1 entre x sub 2 más 1 entre x sub n, la generalización. Tenemos un 0 que nos va a indefinir, entonces no podemos calcular la media armónica de este conjunto de elementos, por eso retornamos none. Ok. Aquí seguimos con unas pruebas de unidad que estamos simulando. Igual, aquí vamos a probar que un arreglo vacío debería resultar vacío, que este arreglo debería retornar este cálculo que está un poco feo. Pero aquí está la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. Ok, entonces vemos este resultado. Luego, este que es más simple, que debería retornar none, porque tenemos un 0 acá, entonces se nos va a indefinir la media armónica. La media geométrica nos va a dar 0 porque estamos haciendo productoria con un 0. Y la única que sí va a dar acertada, por decirlo de una manera, no es correcto cuando es 0, está bien. Va a ser la media aritmética que se va a calcular así. Y por último, cuando lo corramos acá, va a dar que pasaron 3 de 3 las pruebas. Ok. Igual, esto es para la explicación, no es necesidad que hagan pruebas tipo prueba unidad, ya que el código solo estamos viendo acá, solo lo están viendo ustedes. Si este código fuera a evolucionar en el tiempo y se fuera a reutilizar en el tiempo, que ya la formalización de la ingeniería de software, sí es muy útil pruebas de unidad, pero ustedes podrían hacer pruebas así si quieren verificar que todos los casos estén contemplados, o si ven algo muy extraño que necesitan que su programa haga, y podrían verificarlo de esta manera. Ok. Y ok, ya por último, por esta parte vimos muy rápidamente la función len, okay, que no la habíamos tocado hasta este punto, pero ¿qué más podemos hacer con esta función len? Y hay algo muy importante que vamos a ver más adelante, que es el tema de hileras y cadenas de caracteres. Pero la cadena de caracteres, como dice su nombre, cadena, son valores que están ligados de alguna forma. ¿Okay? Suena mucho a un array, a una lista, a un vector, a un arreglo lineal. ¿Okay?
Y si vemos la cadena de caracteres, una letra sigue después de la otra. Entonces el operador len también está y también es capaz de operar con cadenas de caracteres. ¿Qué nos devolvería en este caso? La cantidad de caracteres que hay en una variable string. Como vemos acá, define un nombre string que va a ser José Pablo, define un arreglo que va a ser este eh, un arreglo de caracteres que de hecho va a ser como su equivalente, digámoslo así, de esta cadena de caracteres como arreglo. Cuando imprimo la cantidad de elementos, uso len para el nombre en string y len para el nombre array, que son dos tipos de datos distintos, pero también funciona. Como vemos acá, ambos tienen 10 elementos. Otra cosa que podemos hacer con las cadenas de caracteres, usar el operador paréntesis cuadrados con un índice. Ok, podemos acceder a un elemento específico de la cadena de caracteres. Por ejemplo, aquí estoy accediendo al primer elemento de ambos, que va a ser el 0, y lo voy a mostrar. Que va a ser, perdón, el 0, sí, el elemento. Y el valor va a ser la J. Cuando lo corro acá, imprime dos J, que es leyendo ambas variables. Ok. Vamos a ver. Aquí. La asignación y modificar elementos es distinta con la cadena de caracteres, que ya lo vamos a ver más adelante, pero no podemos lamentablemente, como lo haríamos con un array, hacer que este elemento accediendo con el operador paréntesis cuadrados en este índice sea igual a esto. No podemos hacerle una cadena de caracteres, lamentablemente. Lo más parecido es usar un replace, que ya vamos a ver que es una de las funciones que podemos utilizar y produce el mismo resultado. Aquí estamos cambiando el elemento 3, que está 0, 1, 2, 3, que es la E, por una E mayúscula en el arreglo. Y en la cadena de caracteres usamos la función replace, que va a reemplazar todas las ocurrencias de la letra E por la letra E mayúscula. ¿Okay? Que es lo que quería hacer con el array. Cuando lo corro acá, vemos que se imprime José Pablo con E mayúscula y el arreglo tiene esta E mayúscula. ¿Okay? Entonces, otras funciones, ya vimos que el len lo podemos utilizar. Podemos recorrer una cadena de caracteres porque podemos acceder con el operador paréntesis cuadrados a cada celda, a cada ciento, si lo vemos como la analogía del bus. Pero aquí hay otras funciones más específicas para cadenas de caracteres que aquí estoy adelantando un poco. Más adelante lo vamos a profundizar. La función split lo que hace es, yo le voy a dar un token, así se llama un token a la función, y él va a separar en elementos cada vez que encuentre ese token. Ok, si yo tengo 1,5,6 por ejemplo, y el token es la coma, entonces tengo el elemento 1, 5 y 6. Okay, hace esa separación por un token, un carácter específico que yo establezca. Entonces, si vemos acá, tenemos letras A, B, C, D, F, G, y tenemos el token coma. Entonces vamos a hacer que el letras.split con este token me va a volver un arreglo de esos elementos separados por ese token. Cuando lo imprimo acá, vemos que tengo un arreglo que es A, B, C, D, E, F, G, según el token que puse acá. Luego tenemos las funciones upper y lower, que lo que va a hacer es, como dice su nombre, poner en uppercase o en lowercase, mayúsculas o minúsculas, según deseemos. Si lo vemos acá, tenemos upper, el que estaba en lower, A, B, C, D, E, y en lower el que estaba en upper. ¿Okay? ¿Para qué es útil esta función de upper y lower? Para comparación de cadenas de caracteres es fundamental. No sé si recuerdan, creo que fue el laboratorio que teníamos que hacer conversiones de Fahrenheit a Kelvin y conversiones intermedias, y que a veces poníamos C y a veces F. Muchos de ustedes me preguntaron que si revisaban si era C mayúscula o C minúscula, o si era F mayúscula o F minúscula. Sí, para que sea más usable, pero ¿cuál era la solución indicada? Que no lo hemos visto porque la solución apropiada, perdón, no lo hemos visto porque no hemos entrado en juego con el objeto string, que es lo que vamos a ver más adelante, y estas funciones. Elegir mayúsculas o minúsculas, leer la letra y ponerlo todo a mayúscula o minúscula y comparar con la mayúscula o la minúscula.
No importa si el usuario puso mayúscula o minúscula, cuando yo lo cambio, yo soy el que tengo el control para la comparación. Entonces me libro de estar comparando si es mayúscula o minúscula, mayúscula o minúscula. Ok, entonces hubiera sido de gran utilidad, pero tranquilos que va a ser de mucha utilidad más adelante también. Ok, entonces ya llegamos al final. Para la siguiente, lo que vamos a ver es un poco y muy rápido algunas funcionalidades eh, extras, avanzadas con arreglos. Vamos a utilizar una biblioteca que es NumPy, que va a ser muy útil y la pueden utilizar para resolver problemas. Cuando se les deje utilizar también, porque también queremos no todo resolverlo con NumPy, queremos también resolver un poco a mano y planear el diseño nosotros, no solo que mágicamente se resuelva. Y ya luego entraríamos con matrices, ok, entonces va a ser un poco extenso, pero voy a intentar acortar los otros hasta llegar, o el otro video para llegar a matrices. Entonces quedamos acá, que estén muy bien y ya casi volvemos con el otro video.